ayudas. La regla de 3 directa ocurre de la siguiente manera. Cuando los datos que nos dan, recuerden que en un ejercicio siempre nos van a dar datos. Entonces, si yo tomo los datos, entonces si es que estos son capaces de encolumnarse en una primera columna, en otra columna y ya no más columnas, entonces decimos que es una regla de 3 simple, porque así dijimos, ¿no es cierto? Solo 2 columnas. ¿Ya? Y luego estos datos los vamos a poner en una tabla, ¿ya? En una tabla así simple, ¿no es cierto? Tendríamos los siguientes datos. Miren, aquí aparece una A, por ejemplo. Voy a poner letras indistintas, B, C, y en uno de estos 4 debe aparecer una que es la incógnita, la desconocida, que le vamos a llamar X, o algunos le ponen así un signo de interrogación. Nosotros le vamos a llamar X. Ya, esto entonces es la tabulación, que sería el primer paso, ¿no es cierto? Cuando me da un ejercicio, entonces debo hacer la tabulación y ya me doy cuenta que es una regla de 3 simple porque hay solo 2 columnas, pero ahora debo ver si es directa o es inversa. Veamos cuándo es directa. Es directa cuando yo veo la tendencia en la columna. Antes de eso, deberíamos decir otra cosa. Miren, esta columna donde aparece la X es una columna importante, le vamos a llamar a esta la columna principal. Repito, donde aparece la X, ya, es decir, la incógnita, le vamos a llamar columna principal, y la otra, la que no es principal, llamémosle columna secundaria. Ya, entonces, partimos de la columna secundaria y establecemos qué tipo de tendencia hay aquí. Me refiero que desde la A a la C, si es que hay un incremento, le ponemos más, o si es que hay un decremento, o sea, disminuye, le ponemos menos. Y luego nos preguntamos, y esto es por razonamiento, si ese incremento me obliga a que en la otra columna también haya un incremento, es decir, si es que acá coincide más, entonces la coincidencia de estos dos signos hace que yo diga que inmediatamente se trata de una regla de 3 directa. Bien puede aparecer aquí menos y acá también menos, también sería una regla de 3 directa. Ya, pero una vez hecho eso, entonces vamos también a poner tal como se escribe. Miren, entre la columna secundaria, esta de acá, cuando se relaciona con la columna principal, entonces le ponemos aquí, hay una relación de tipo directo. ¿Ya? Y ahora viene la pregunta, y bueno, y entonces, ¿cómo resuelvo el problema? El problema se resuelve de la siguiente manera. Miren, fíjense en la columna principal, es decir, en esta que tenemos aquí. Esta es la columna que le llamamos principal, en esta de acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Voy a bajarle un poco. Ya. Entonces a esta le llamamos la columna principal. Entonces, mirando esa columna principal, escribimos así: B dividido para X. Es decir, tal como está, fíjense, aquí dice B y acá abajo está X, entonces escribimos B dividido para X. Y luego ponemos igual una línea de fracción, y en esta línea de fracción vamos a poner las otras letras que corresponden a la columna, pero esta vez la secundaria. Y como la relación es directa, entonces la pongo tal como está, A dividido para C. Digo, repito, cuando es directa, entonces ponemos exactamente tal como está, A dividido para C. ¿Qué tal si fuera inversa? Entonces ya no ponemos A dividido para C, sino que cambiamos y ponemos C dividido para A. Pero en este caso es A dividido para C. Y luego procedemos finalmente a, en esta relación que vemos aquí, vamos a despejar la incógnita. Despejar la incógnita de una relación de este tipo es muy fácil. Miren, esta X la vamos a escribir así: X igual, y los que están cruzados, me refiero a B con C, ¿no es cierto? Esos están cruzados, los multiplicamos acá, B por C, y queda en el numerador. Y el término restante, el que no lo hemos mencionado, no la X es la que estoy despejando, miren, sino más bien el término que no hemos tocado todavía, ese es A. Y entonces con eso llegamos a la respuesta. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo en donde tú vas a ver que esta situación es muy sencilla. Un ejemplo que dice de la siguiente manera. Dice así el problema: si con 4 kilogramos de pintura se logra pintar 13 metros cuadrados de área,
¿qué área se logrará pintar con 6 kilogramos de pintura? Entonces así es como nos dice el problema. Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar las columnas. Mira, aquí tenemos esta clave, dice kilogramos de pintura, entonces eso será una columna kilogramos de pintura, ¿ya? O podemos poner también la cantidad de pintura en kilogramos, ¿ya? Luego dice se logra pintar 13 metros de área, entonces el área, pongamos aquí, el área en metros cuadrados será la otra columna, ¿ya? Y luego procedemos a hacer las líneas de la tabla, ¿ya? Vamos a hacerle así. Y vamos a colocar los datos. Entonces, mira, aquí dice, fíjate en este dato de aquí, dice 4 kilogramos de pintura se logran pintar, con 4 kilogramos de pintura se logra pintar 13 metros cuadrados. Entonces aquí le ponemos 4. Fíjate que en esta columna es donde debemos poner ese 4. Un error común es los estudiantes a veces le ponen por acá. No, es aquí el 4 son kilogramos de pintura, es decir, bajo la columna de kilogramos de pintura. Entonces tenemos 4 kilogramos de pintura y luego dice, seguimos leyendo, se logra pintar 13 metros cuadrados de área. Entonces escribimos por acá 13 metros cuadrados, ¿ya? Y luego continuamos leyendo y entonces aquí nos encontramos, dice, ¿qué área se logrará pintar? Fíjate que el área va a ser la incógnita, se logrará pintar con 6 kilogramos de pintura. Entonces volvemos acá a la tabla y decimos así, con 6 kilogramos, fíjate otra vez que estamos poniendo kilogramos de pintura bien encolumnado y en el lado de acá no sabemos qué área, vamos a ponerle una incógnita así, o la X como dijimos que vamos a poner, ¿no es cierto? Que será nuestra incógnita. Entonces hasta aquí están tabulados los datos, que sería eso el primer paso. Luego pasamos a escribir las tendencias, a definir las tendencias. Mira, aquí podríamos decir lo siguiente, fíjate, que de 4 a 6 hay un incremento, es decir, se aumenta. Primero teníamos 4 kilogramos de pintura y luego tenemos 6 kilogramos, entonces hay un incremento, ¿no es cierto?, en la cantidad de pintura. Ahora, si con 4 kilogramos se logra pintar 13, entonces con 6 kilogramos se debe lograr pintar ¿cuánto? No sabemos, pero deben ser más cantidad de pintura, qué sé yo, tal vez unos 20 metros cuadrados, ¿no es cierto? No sabemos, pero sabemos que debe incrementarse. Entonces aquí le ponemos más. Entonces fíjate, hay una coincidencia de más con más. También puede ser menos con menos y también sería una regla de 3 directa. Entonces le ponemos aquí no solo que es una regla de 3 directa, sino que es una regla de 3 simple directa. ¿Por qué simple? Solo 2 columnas. Recuerda que es simple cuando 2 columnas. Y directa, ¿por qué razón? Porque hay una coincidencia de tendencias. Finalmente, en esta parte se suele escribir de esta manera. Mira, sabemos que esta de aquí es la columna principal, ¿no es cierto? Recuerda que la columna principal es donde aparece esa X de ahí. Esa es la que le conocemos nosotros como la columna principal, mientras que esta otra podríamos llamarle una columna secundaria. Ya. Entonces, para resolver el problema, lo que hacemos es, ya que hemos identificado que entre la columna secundaria y la columna principal, así es como se suele hacer este gráfico, hay una relación directa, le pongo la letra D, ¿ya? Entonces, con eso puedo ya escribir la relación matemática, que sería la siguiente, fíjate. Entonces, ponemos aquí lo de la columna principal, o sea, me refiero a esta parte de aquí, ¿no es cierto?, tal como está, es decir, 13 dividido para X, y esto es igual a una línea de fracción. Repito, mira, aquí dice 13, acá está X, ¿no es cierto? Entonces, tal cual lo ponemos así, 13 dividido para X, luego igual y línea de fracción. Y en esta línea de fracción, ¿qué vamos a poner? Lo que tenemos en la columna secundaria, pero vamos a poner 4 arriba y 6 abajo, es decir, tal como está, fíjate, le voy a poner 4 arriba y 6 abajo. ¿Y por qué tal cual? Porque esta es una relación, una regla de 3 simple, directa. Si fuera inversa, entonces sí, vamos a cambiar, ¿no es cierto? Podríamos ahí 6 sobre 4, pero en el caso de este ejercicio es 4 dividido para 6. Y una vez que hemos hecho esto, entonces ya es muy fácil, porque esta X que tú ves aquí, la vamos simplemente a despejar, como ya habíamos mencionado, los que están cruzados, ¿no? 13 con 6 sería
13 por 6 y todo esto dividido para el restante que sería 4. ¿Ya? Y entonces nos queda lo siguiente. Hacemos esto en la calculadora y nos da 19,5 metros cuadrados. Recuerdas que dijimos que algo así como 20 debe salirnos, ¿ya? Entonces nos sale 19,5 metros cuadrados. Vamos a escribir otro ejercicio para revisar la regla de 3 simple directa. Bien, en este ejercicio tenemos lo siguiente. Fíjate lo que dice aquí. Dice, si en un monasterio se consumen 128 panes en 21 días, ¿cuántos panes se consumirán en 16 días? Ya, entonces vamos a identificar las columnas, cómo se llaman las columnas. En este caso tendríamos esto de aquí, mires, dice 128 panes, entonces aquí entendemos que esto de los panes, el número de panes va a ser el nombre de la columna. Tenemos entonces por un lado número de panes, esa sería la primera columna. Luego dice en 21 días, ¿no es cierto? Entonces el número de días, que también podríamos llamar el tiempo en días, ¿no es cierto? Que sería la otra columna. Y no tenemos más columnas porque luego dice cuántos panes está hablando de panes mismo y luego está hablando de días también. Entonces no tenemos más columnas. Por lo tanto, es una regla de 3 simple. ¿Te acuerdas que cuando solo hay 2 columnas, entonces es regla de 3 simple? Vamos a hacer esto de la tabla. ¿Te acuerdas que la tabla se hacía de esta manera? Ya, y entonces vamos a poner los datos que vemos aquí en el problema. Entonces hay que releer el problema. Dice, en un monasterio se consumen 128 panes en 21 días. Entonces vamos a escribir acá 128, fíjate, 128 panes en 21 días. Hay que encolumnar bien, ¿no? La columna de acá es panes, la columna de acá es días, ¿ya? Y dice, ahora nos pregunta, dice, ¿cuántos panes se consumirán en 16 días? Entonces 16 le pongo bajo los días y acá no sabemos, le voy a poner X. Esto X, ¿qué significa? Que no sé cuántos panes se consumirán en 16 días. Ya, una vez hecho esto, entonces tenemos tabulados los datos. Ya, ahora, lo que viene a continuación es establecer las tendencias. Eso del incremento, decremento. Entonces, no hay que olvidarse que en donde aparece la X, le vamos a llamar la columna principal. Ya, esto solo por ponerle un nombre. Ya, cuando tengas más práctica en esto, ya no tienes que poner acá columna principal. Pero esta columna por ahora la vamos a llamar principal, es donde aparece la incógnita. Bien, puede aparecer en cualquier lado. Aquí está en esta parte. Entonces tenemos columna principal. Y la otra le vamos a llamar simplemente columna secundaria. Entonces empezamos por la columna secundaria. ¿Qué pasa en la columna secundaria? El número de días disminuye. ¿Cómo sé que disminuye? Porque 16 es menor que 21. Fíjate, entonces analizamos esto, ¿no? Este número de aquí a acá decrece, entonces estamos hablando de un decremento. Hay una disminución en el número de días. Y ahora esto de acá, en la otra columna, debemos hacer por razonamiento. Entonces, mira, si en 128 panes se consumen en 21 días, ahora en menos tiempo, es decir, en 16 días, deben consumirse los 128 mismo o más o menos. Aquí sabemos entonces por razonamiento que es menos, ¿no es cierto? Es decir, menos cantidad de panes deberían ser, no sé cuánto será, unos 95 tal vez, no sé, digo yo, pero eso debemos calcularlo. Entonces mira que aquí hay una coincidencia entre esta tendencia y esta tendencia de acá. Miren, aquí es menos y acá también es menos. Entonces, cuando coinciden, no solo más con más, también en este caso, mira, es menos con menos. Entonces decimos que es no solo una regla de 3 simple, sino que es una regla de 3 directa. Entonces, fíjate, simple y directa. Esas son la categoría, digamos, de esta regla de 3. Y entonces resumimos diciendo que entre la columna secundaria,
Fíjate, siempre hablamos así, la columna secundaria se relaciona con la principal, con una flecha, por medio de una regla de proporcionalidad lineal directa. Le vamos a poner la letra D que me ayude a recordar que es directa. Bueno, y entonces ahora viene la parte que es más fácil. ¿Cuál es la parte más fácil? Vamos a escribir la fracción que corresponde a lo que tenemos estos datos aquí en la columna principal. Mira que aquí dice 128 y acá dice X. Entonces ponemos tal cual dice 128 sobre X. Escribimos acá, ¿no es cierto? ¿De dónde sale esto? De aquí, 128 para X. Luego, no te olvides que esto sale de qué? De la columna principal, es decir, esta fracción que tú ves acá refiere a los datos de la columna principal. Y luego escribimos igual otra fracción, pero en esta fracción aquí debemos escribir los datos de la columna secundaria. ¿Dónde está la columna secundaria? Está acá, dice 21 y acá 16. Entonces, ¿cómo ponemos? 21 sobre 16. Y eso vamos a escribir aquí, ¿no es cierto? Entonces me queda 21 dividido para 16. Lo escribimos tal como está, es decir, 21 sobre 16, no 16 sobre 21, porque eso sería, dando la vuelta, si fuera una relación de tipo inversa, pero aquí es directa, ¿no? Bueno, pasamos entonces finalmente a despejar esta X que vemos aquí, y entonces esta X nos va a dar por resultado 128. Recuerda que los que están cruzados, ¿no es cierto?, diagonales, digamos este con este, los multiplicamos y dividimos para este restante, o sea, dividimos para 21. Podemos hacer esto en la calculadora y encontramos que es 97,5 panes. ¿Ya? ¿Qué es lo lógico? Porque mira que si en 128 panes son consumidos en 21 días, entonces en menos tiempo, en 16 días, entonces se consumen casi 100 panes, que es lo que tenemos acá, exactamente 97,5 panes. Bien, hasta aquí ha sido entonces este tema de la regla de 3. Espero que te haya servido. No te olvides suscribirte en tu canal y nos veremos en el próximo video. Chao, chao.